Suenan nuevos acordes en el Partido Socialista de la región de Murcia. Nuestro invitado esta noche será el encargado de hacer que esa música suene bien para una militancia que ha perdido la ilusión tras los últimos batacazos electorales. Para ello es necesario contar con todos. Ese ha sido el primer paso del nuevo líder de los socialistas murcianos, un médico de profesión que busca curar a su partido con una simple receta: entendimiento y consenso. Su objetivo es crear un nuevo partido socialista desde el esfuerzo, el trabajo y la ilusión, después de tanto tiempo de dejar hacer, dejar pasar, de alejamiento de la sociedad murciana. Hoy hablaremos de los objetivos que se plantea conseguir el nuevo secretario general del PSRM-PSOE. Hoy visita el plató de Trivium Rafael González Tobar. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Buenas noches, aquí estamos después de un pequeño parón por la Semana Santa en las fiestas de primavera. Arrancamos Trivium, como cada martes, saludando a mis compañeras. María Eugenia Lozano, buenas noches. Paz. Bienvenida. Muy bien. Esther, buenas noches. Muy buenas Bienvenida noches. también. Muchas gracias. Pues hechas las presentaciones, hoy tenemos con nosotros en el plató a un hombre de sobra conocido por todos ustedes. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Murcia, delegado del Gobierno y ahora es el nuevo secretario general del Partido Socialista en la región de Murcia, Rafael González Tobar. Buenas noches. Hola, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, tiene usted una amplia carrera política en la región de Murcia y vamos a hablar de muchas cosas esta noche, pero vamos a empezar por lo más reciente en el tiempo, que es su designación como nuevo secretario general de los socialistas murcianos, así que vamos a empezar nuestra entrevista por ese punto, si le parece. Muy bien, perfectamente. Pues, ¿Maru? bueno, si recordamos un poco, aunque hace apenas un mes, usted salió elegido por 117 votos, si no me equivoco, frente a los 112 de Roberto García y a una diferencia de 81 votos que tenía Joaquín López. Es una diferencia pequeña, sobre todo con el segundo, pero ¿usted se siente con el respaldo suficiente después de testear también este mes? ¿Ha cogido la fuerza que necesita para darle un cambio profundo al Partido Socialista en la región? Bueno, sí, la verdad es que el hecho de que hubiera 3 candidatos pues hacía que el resultado se preveía y de hecho así fue ajustado, pero también es cierto que hay una máxima en nuestro partido y es la que yo dije en el previo al Congreso y después intento ratificar, y es que en el momento que los delegados y delegadas, en este caso, emitían su veredicto, se acababa el precongreso, se acababa de hecho pues esa indecisión que teníamos durante el tiempo anterior todos los precandidatos, y teníamos un secretario general. En este caso el elegido fui yo y por lo tanto me siento secretario general del Partido Socialista en la región de Murcia. Me siento legitimado absolutamente, puesto que luego en apenas 15 horas conseguimos más de 25 puntos de unidad, como yo le llamaba, puesto que la ejecutiva regional salió aprobada por un 63,6%, es decir que bueno, pues era normal que ante 3 candidatos hubiera una dispersión de votos, pero bueno, también es cierto que había poquita diferencia en cuanto a los planteamientos generales de los 3 candidatos. Eran más bueno, detalles personales, probablemente pues análisis de la capacidad de cada uno, empatía o simpatía personal, que también influye, y bueno, un poco las trayectorias, y en ese conjunto es en el que bueno, yo desde la tarde del sábado, creo que fue a las 8 o así de la tarde, donde ya se hizo la votación y se decidió que yo fuera el secretario general de los socialistas en la región de Murcia, pues inmediatamente a trabajar, que fue uno de los lemas que más pusimos en circulación durante el Congreso. Usted lo va a tener difícil, y sé que me imagino que es consciente, porque necesita el partido un cambio, no sé si llamarlo frescura, estar más próximo al ciudadano. Además sustituye un hombre al que se le ha pedido muchas veces la cabeza, hablando así coloquialmente. Yo no sé, el señor Pedro Saura, si al final fue una cuestión de líderes o de ideas el problema del partido, sobre todo hasta llegar a este congreso y esta nueva etapa que se abre con usted. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve que va a encarar toda esta
Bueno, yo este tinglado que tiene que resolver. decía durante el tiempo en el que estuvimos recorriendo todas las agrupaciones locales y dando explicaciones, poniendo sobre la mesa y hablando con los compañeros y compañeras, pues cuál era nuestro proyecto y qué pretendíamos de cara al futuro, cómo queríamos hacer ese cambio que necesitaba el Partido Socialista en la región de Murcia y también cómo conseguir esa unidad, porque los dos elementos fuerza que había han sido cambio y unidad, y las dos cosas pues una sobre otra, no una antes que otra, nunca, ¿no? En ese sentido sabíamos que no era fácil y sabemos que no es fácil. Yo decía siempre que tenía muchísima ilusión y la sigo teniendo, aunque no soy ningún iluso, o sea, yo sé dónde están las dificultades, tengo los pies en la tierra, siempre los he tenido, y además pues tengo la ilusión de querer transformar esa situación, pero sé que sin trabajo eso no vendrá nunca, ¿no? Hay quien por ahí ya escribió en algún momento, hace muchísimo tiempo, que el éxito solo está delante del trabajo en el diccionario, es decir, siempre primero trabajo y después éxito, o sea, salvo en el diccionario, que es la excepción, ¿no? Por eso decía que, bueno, yo sé que está difícil y sé que esa dificultad está ahí y sé que hay que poner pues todo el esfuerzo necesario, y lo único que me comprometí y sigo comprometido es a trabajar y a trabajar y a trabajar. Resultados, bueno, vendrán los que tengan que venir, pero está claro que en el diagnóstico que se hacía del partido, que hacemos del partido, pues hacía falta una transformación, un acercamiento a la gente. Yo creo que durante algún tiempo el partido ha estado más en otras cosas y menos en los problemas de la gente, y es muy importante que, bueno, pues los ciudadanos de esta región, que necesitan de una forma muy especial que se compartan sus problemas y sus preocupaciones, ahora en un momento de crisis en los que se está pasando especialmente mal, en un momento en el que está a riesgo la desaparición o por lo menos el deterioro de los servicios públicos esenciales que necesitan, como la sanidad, como la educación, mantenimiento de las pensiones, ley de dependencia, o sea, elementos clave para la vida de las personas que están por encima, esos elementos, de las propias concepciones políticas, aunque es verdad que las concepciones políticas hacen mucho que se defiendan esas cosas o no se defiendan y se ataquen. Por lo tanto, cercanía, patear la región. Yo soy un hombre que he pateado la región como médico, fundamentalmente porque, aunque es verdad que mi vida política es dilatada, pero también es cierto que 3/4 partes de mi vida profesional la he hecho en la consulta como médico atendiendo enfermos, ¿no? Y eso, bueno, eso me ha llevado a recorrer desde Caravaca, Calasparra, Cejín, Moratalla, Blanca, Archena, Jumilla, o sea, hemos estado en los rincones de la región profesionalmente y también políticamente, porque es verdad que como delegado del gobierno pues hicimos muchos miles de kilómetros en una región pequeñita, y eso significa que se estaba ahí, ¿no? Se estaba pues metido en donde hay que estar, en el Tajo. O sea, es que no tiene... Yo no soy un político de despacho y además no me gusta el despacho. Digo, y me vais a permitir la broma, ¿no?, que el despacho pone mal color de cara. O sea, se pone, como decimos los murcianos, ¿no?, pajizo. Pajizo, sí. Pajizo es la expresión, ¿no? Entonces hay que salir a la calle y estar en los sitios. Y bueno, esa era un poco la primera. Es verdad que hay que hacer una renovación de estructuras en el interno del partido. Es verdad que hay que cambiar métodos de trabajo y estrategias. Y bueno, salvo nuestros valores, ¿no?, valores de los que defendemos y en los que estamos convencidos y creemos que son unos valores que en momentos de estos adquieren una especial importancia, valores de la solidaridad, de la justicia, de la defensa de los servicios públicos, de la igualdad de oportunidades de la gente. Nadie puede tener más igualdad, más acceso a nada por la familia en la que haya nacido, sino que, bueno, si eres bueno y vales, tienen que estar todas las puertas abiertas para que llegues donde puedas llegar y sin ninguna cortapisa. Y bueno, pues esa lucha del día a día, que nunca renunciaremos a ella, pero sí que con otros métodos y con otras estrategias. Resumimos un poco, a ver, cambio, unidad, proximidad, ideas y, no sé si comparte conmigo, más coherencia en los discursos. Sin duda alguna, sin duda alguna. La coherencia es la que te da la fuerza. O
O sea, hay que tener y... siempre un discurso que tienes que adaptar a las circunstancias, pero nunca cambiar lo básico del discurso. Y desde luego las personas las organizaciones que no practican la coherencia se ven mermadas en su credibilidad. Y desde luego, si algo necesita el Partido Socialista, los socialistas murcianos, necesitamos ganar en esa credibilidad, o sea, que los ciudadanos nos vean como personas creíbles, coherentes, sensibles a los problemas, partícipes de los mismos avatares de la propia sociedad. Y yo creo que fundamentalmente el estar pegados, o sea, el estar en la calle, el estar con los problemas reales de la gente. Muchas veces se tiene la tendencia a teorizar, a irse a la macropolítica, a hacer debates que están bien y que es interesante, pero son más debates de salón, debates de otro tipo. Yo creo que lo importante es que la gente lo que espera de un partido socialista y un partido político hoy es pues que tenga respuestas a sus problemas y que tenga respuestas y que además pues las participe y esas respuestas las mejore con las propias aportaciones de la gente. O sea, no puedes tener un discurso tuyo y que sea el único, sino también tienes que enriquecerlo con las aportaciones de la gente y bueno, estamos casi entrando en lo que yo pretendo que sea los signos de distinción de mi etapa como secretario general. Lo que usted, perdona Esther, lo que usted está diciendo es a simple vista coherente, es bastante lógico, pero ¿en eso han tardado tanto tiempo en darse cuenta dentro del Partido Socialista? Bueno, no. Porque se ha pasado mucho tiempo donde daba la sensación, yo leo siempre desde fuera, imagino que las cosas de dentro son de otra forma, que se ha visto al Partido Socialista sin un discurso claro, ahora una cosa, ahora otra, y eso ha supuesto, pues sobre todo en la militancia, una sensación de no saber a lo que tenerse, ¿no? Es que hay... Entonces, yo creo ¿eso por qué? ¿Por qué ha sucedido? Porque usted lo que está contando ahora claro, es lo porque más yo lógico. creo que no podemos aislar el día a día y a las personas del contexto. Y a veces los contextos sí que cambian. Por ejemplo, en una primera legislatura del Partido Socialista en la que yo estaba, por cierto, en la consulta, no estaba entonces en política, pues había una situación concreta, una situación de superávit económico, de esplendor, de ingresos, en la que tú puedes hacer una serie de políticas. Y de hecho se hicieron, se aumentaron derechos a la gente, se pusieron los 3.000 euros por el nacimiento de un niño, o sea, toda una serie de políticas que hoy, analizadas, pues no es posible, porque estamos en otro contexto diferente. O sea, aquí la clave está en la forma de trabajar, que cuando estás en el gobierno a veces es una forma más dedicada a hacer la puesta en marcha de estas políticas desde las instituciones. Y parece, y lo decíais un poco al llegar, que cuando estás en el gobierno estás ensimismado en dar soluciones, pero olvidas un poco el contacto ese con la gente. Yo no lo olvido. O sea, si yo algo decía como forma específica de mi planteamiento político en el Congreso era precisamente eso, que en mi trayectoria política siempre he estado, y puede ser que sea por mi profesión o puede que sea, siempre he estado muy pendiente de lo que la gente ha opinado y me gusta mucho ponerme en el lugar del otro. Incluso cuando estás en consulta y ves que llevas un retraso ya considerable, pues te sientes un poco el que está esperando. Y, o sea, ¿cómo es posible? Si yo soy una persona normal y vengo aquí y tengo que estar una hora para que se me atienda sobre la hora que me han dado, pues me enfada. Entonces eso de ponerte en el lugar de otro es muy importante. Y en política también. Es decir, o sea, solo votar cada 4 años o solo que acudas a mí cuando me necesitas porque te tengo que dar el voto y me olvides hasta otro proceso electoral, yo creo que eso perjudica mucho a la política, que eso hace una desafección y una falta de credibilidad en la política y bueno, pues que hay que trabajar así. Ese es mi planteamiento y obviamente planteamiento de las personas de mi equipo, de las personas que estamos en esta etapa de compromiso, ¿no? Es verdad que en otro momento pues puede haber quien haya priorizado pues la toma de decisiones a nivel de gobierno o quien haya priorizado los debates más internos para llegar a conclusiones, que todo es positivo,
pero yo creo que la política debe hacerse muy cercana a las personas. Entonces, por lo que usted está diciendo, el Partido Socialista ha podido pecar estos últimos años de aislamiento, ¿no? Bueno, sí, el Partido Socialista... En nosotros mismos, hablo del Partido Socialista porque es el que usted dije ahora, pero me refiero que por lo que está diciendo, a lo mejor demasiado centrado en uno mismo... En general la política ha tendido a aislarse. Yo creo que hay una desafección, que es un grave problema en la calle. Es un grave problema para la democracia y para el propio sistema. El hecho de esa desafección, de que las personas vean, a mí me alucina. O sea, yo cuando estoy en mi consulta, pertenezco a una profesión que está muy valorada por la población. O sea, en todos los rankings sale como la población como que la población valora en el número 1 a los médicos, ¿no? Y al día siguiente, cuando ejerzo política, pues resulta que estoy en el colectivo más denostado. Pero yo soy Rafael, ¿no? Pero yo soy el mismo, sí. Porque claro, el don solo es para el rey y para los médicos. Don Rafael, don José, no sé qué. Sí, pero que efectivamente es una cosa que yo le llamo eso, un poco de broma, si me lo permitís, el síndrome del ascensor. Es decir, lo mismo estás arriba que estoy abajo, ¿no? Y da un poco de vértigo eso, ¿no? Porque mi forma de pensar es la misma, mi forma de trabajar es la misma, mi forma de atender a la gente es la misma, o sea, todo es igual. Y sin embargo, ¿cómo puedes pasar de la credibilidad total a decir, bueno, pues esto es lo que te pasa, tómate esto, y sí, por supuesto que sí, con una delegación de responsabilidad que ponen en tus manos, pues, enorme, ¿no? A decir, bueno, pues este es político, ¿qué va a decir? Esto daría para un debate muy interesante sobre el descrédito también de la clase política. A veces se siente vergüenza ajena. Me imagino que yo como ciudadana, quizá usted de compañeros de partido, de otro partido, en general. Que afean mucho una profesión que antes era muy vocacional, muy de ideas. Y ahora que parece ser que en cuanto el político toma la política como una profesión donde puede escalar, donde puede ganar dinero, donde no sé qué, parece que como que se han montado ahí... Yo creo que el político no debe olvidar nunca que es un servidor público. Exactamente. Y que se debe a los ciudadanos. Y que yo me siento un servidor público, pero me siento un servidor público cuando estoy en política y cuando estoy en consulta. O sea, yo soy funcionario público, o sea, yo creo que tú estás trabajando y estás haciendo... ¿Cuál es la diferencia? Hombre, que cuando tratas a una persona individualmente y le intentas solucionar su problema, que para él es obviamente lo más importante y que tiene un mérito enorme, ¿no? Pero cuando trabajas en política, lo que adoptas decisiones y tomas actuaciones que solucionan los problemas de muchísima gente. O sea, es la única diferencia, el ámbito en el que aplicas, pero tú lo aplicas igual. Es decir, cuando yo era director general de Salud y Consumo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pues pusimos en marcha el programa de prevención de cáncer de mama. Las miles de vidas que ha salvado ese programa, bueno, pues es una satisfacción personal. ¿Por qué? Porque has hecho un servicio público que ha ido enfocado sobre miles de mujeres. Luego, cuando estás en la consulta y vacunas del tétanos a un señor o a un chaval que ha tenido una herida, pues estás actuando sobre él, pero también estás haciendo un trabajo muy parecido a cuando lo vacunas de la hepatitis B y prácticamente ha desaparecido la hepatitis B en los niños por un programa que también pusimos en aquel momento desde la Dirección General en funcionamiento, que era la vacunación contra la hepatitis B en las escuelas. Yo lo que deseo, y perdonadme, es que todo esto que se ha avanzado y que se ha avanzado de forma tan importante no volvamos atrás. Ese es el problema, que es un riesgo que hoy tenemos, porque ya hemos escuchado con el plan de estabilización que el programa de atención a la drogodependencia, que el programa de salud bucodental, y es muy importante la salud bucodental, que todo eso se ponga en riesgo. Tendremos es terrible, es terrible. Vamos a dejar hablar a Esther, que siempre hemos comido lengua nosotros. Sí, bueno, tenemos muchísimas preguntas, por suerte tenemos mucho tiempo también por delante esta noche. Muy bien. Le estaba escuchando hablar de, bueno, estamos hablando, ¿no?, de esa desconfianza por parte de los ciudadanos. Sí que es cierto que últimamente todas las encuestas lo han demostrado, que la clase, todos los ciudadanos o la gran mayoría están un poco desencantados con la gestión que se está haciendo en las comunidades autónomas y a nivel nacional, la gestión que están haciendo los políticos, pero sí que es cierto que en el caso del Partido Socialista y aquí en la región de Murcia, ese descontento ha sido brutal a tenor de los resultados en las últimas elecciones. Yo no sé si echarle la culpa directamente a Pedro Saura, porque ha sido muchísima gente la que le ha acusado y le ha apuntado directamente con el dedo a él
como responsable de esas idas y venidas, de esas incoherencias en algunas formas de actuar, en algunos mensajes, en algunos discursos. Yo sé y entiendo que usted no me va a decir que el culpable es Pedro Saura, pero quizá a lo mejor sí reconocer que esa gestión no ha sido del todo acertada. Bueno, yo creo que, vuelvo al contexto, yo creo que Pedro Saura ha trabajado en la Secretaría General del partido dentro de un contexto difícil, muy difícil, y un contexto en el que ha habido elementos muy importantes ahí que en su contra. ¿Por qué no nombrarlo? Hemos tenido un grave problema con el tema del agua, donde no se ha entendido la posición del Partido Socialista o no la hemos sabido explicar. Hemos tenido problemas específicos en nuestro interno también, en nuestra forma, es decir, una situación de crisis como poco a poco nos ha ido atenazando, la desafección que se producía del gobierno central sobre la organización regional, que bueno, pues no era ni éramos en ningún momento copartícipes desde el punto de vista de la decisión o de la codecisión, pero sí responsables desde el punto de vista de que pertenecíamos al mismo partido, y bueno, pues eso se ha ido, y luego también hemos tenido un oponente enfrente, que eso no se puede olvidar, un oponente enfrente desde un gobierno regional que ha tenido pues la fortaleza de la capacidad de comunicación y bueno, también de saber explotar los momentos de bonanza económica y que ha sabido hacer muy bien aquello de cuando va bien el paro y en la región somos nosotros los que lo hacemos y cuando va mal pues son los socialistas que lo hacen, o sea, esa dualidad en el mensaje también nos ha perjudicado. Y sobre todo yo creo que ha habido pues una necesidad de cambio en el interno, que eso es lo que yo creo que se ha puesto más de manifiesto en el Congreso. Hombre, es verdad que para mí tiene un enorme pues mérito las personas que dedican su vida y se están al pie del cañón o en la parte de la avanzadilla. Probablemente los políticos tengamos eso como diferencia de otras profesiones, que se nos observa más, se nos ve más, estamos más, se nos enfoca, se nos pone más el foco en nuestros defectos, pequeños o grandes, que de todos los tenemos, igual que en el resto de profesiones también las tienen. Entonces tal vez también a los socialistas en ese aspecto se nos exija mucho más, porque es verdad que tenemos mayor responsabilidad en temas como coherencia, como honradez, como forma de trabajar, como pueblo llano, que en el fondo es lo que somos, ¿no? Entonces, si lo mezclamos todo eso, podemos relativizar un poco el hecho de la persona concreta, que yo creo que Pedro ha tenido una ventaja, y me vaya a perdonar que haga esta defensa suya, ha acertado casi al 100% en los diagnósticos económicos que ha hecho sobre la región de Murcia. Lo que ahora está pasando, hombre, Pedro ya lo decía hace 4 años, yo cuando le oía hacer esos diagnósticos decía, bueno, este hombre pierde la cabeza, y no, todo lo contrario, o sea, efectivamente su análisis económico y su análisis político de la región ha sido acertado. Es verdad que llegan momentos en el que, bueno, pues la población por uno u otro motivo pues se distancia y piensa que ya no estás para desarrollar esa faena que tienes, y bueno, de ahí viene la desafección y demás, ¿no? Pero yo creo, como yo viví una anécdota y como has dicho que teníamos tiempo, cuando yo estuve en Estados Unidos en el momento en el que Clinton había cogido el gobierno sobre su antecesor, ¿no? George Bush. Y en aquel momento, cuando le preguntabas a todo el mundo en la calle, muy mal, ¿no? El anterior presidente, muy mal ha dejado esto, tal, decía, sí, se ha equivocado en esto, se ha equivocado en otro y además muy mal en tal, pero ha sido mi presidente, o sea, y eso los americanos lo tienen muy claro, es decir, tal vez nos falta un poquito poner en el respeto a las personas que pueden haber hecho todo lo que han podido, sabiendo, y eso sí, y siendo ahí muy implacable, que han cometido errores, y valorar más los errores que la persona en sí. Lo que está claro es que usted tiene ahora por delante un duro trabajo, tiene un largo camino por recorrer. A lo largo de esta noche le estamos escuchando recordar mucho y hablar mucho de su profesión como médico. Usted dijo que iba a pedir una excedencia, ¿es cierto? Sí, sí. ¿La ha pedido ya? Sí, sí. ¿La tiene? Sí, creo que sí, debe estar resuelta la parte administrativa, pero vamos, era un convencimiento. Fui al Congreso con esa línea que manifesté desde el primer momento en que yo creo que el Partido Socialista de la región de Murcia hoy
necesita un secretario general dedicado a tiempo total al propio partido. ¿Cuáles son esas labores en la organización? ¿Qué es lo que tiene que hacer un secretario general de un partido político? Muchísimas cosas. A ver, cuéntenos. Bueno, pues desde la propia organización y de la propia estructura del partido, que bueno, pues que hay que alimentar, que hay que transmitir estrategias, bases donde todo el mundo trabaje. Tenemos una estructura como los grupos municipales en todo y cada uno de los municipios de la región, un grupo parlamentario socialista que hay que coordinar, que bueno, está dirigido para mí excepcionalmente por Begoña García Retegui, pero que bueno, hay que compaginar con el resto de la estructura del partido, y sobre todo pues hay que estar en la calle, o sea, hay que hacer política allí donde el problema surge, donde el problema está, y también dar alternativas a la situación que vivimos, una situación que es muy mejorable y que yo estoy convencido de que habrá que transmitirle y espero convencer a muchísimos miles de murcianos de que hay que adoptar otra forma de trabajar en esta región, desde la política y también desde el resto de organizaciones sociales, sindicales, patronales, desde ONGs, etcétera, pero tenemos que hacer un pacto regional que nos saque de la situación en la que estamos, que no nos gusta, una situación que nos acerquemos al indicador, que nos acerquemos, no nos gusta, porque bueno, somos la región donde más ha crecido el paro de toda España, somos la región que estamos encabezando las cifras de déficit a nivel, estábamos hace muy poquito en un empleo con un paro mínimo, ya estamos disparados en ese sentido. Bueno, estamos ahora intentando hacer recortes de elementos básicos como sanidad o educación y no nos gusta, o sea, yo creo que tenemos un modelo productivo en la región que no va hacia ningún sitio, o sea, no tenemos el turismo o el comercio, la exportación, que debería ser la base de nuestra salida, y apostar por la innovación y por el futuro también en la producción, en el sistema productivo, y aquí no se mueve nada o no parece moverse nada. Sin embargo, cada vez la región se ve más estancada y con muchísimos más problemas. Bueno, pues todo eso, que es un proyecto político, es el proyecto político que hay que ofrecerle a los ciudadanos, y yo me planteé dos objetivos fundamentales, aparte del de la unidad y el cambio, ¿no?, dentro del partido, dos objetivos fundamentales para como metas que el Partido Socialista debe tener en la región de Murcia. En primer lugar, es ganar esa credibilidad de la que hablábamos antes, y en segundo lugar, ser alternativa real al gobierno regional. Es decir, en una democracia, si no hay alternativa, la democracia no está bien, no es sana. Los ciudadanos, cuando ven que algo no les gusta, tienen que tener un referente cercano o al frente que diga, pues esto no me gusta, pero ahí hay quien lo podría hacer. Y eso es la alternativa, esa es la consolidación de la alternativa. Hoy el socialismo murciano no es alternativa en esta región. Y un objetivo importantísimo es que lo sea, por el propio socialismo, por la propia región y por la propia democracia, porque es que el partido único no debe de existir, y nosotros aquí estamos muy cercanos al partido único, por lo cual yo creo que también es un ejercicio democrático en sí el fortalecimiento de las alternativas, y desde luego el Partido Socialista a nivel nacional y el murciano es un partido de gobierno, no somos un partido testimonial, no somos un partido solo de defensa de ideas, somos un partido también que queremos aplicarlas, y hemos gobernado esta región 13 años y medio. Hemos gobernado esta región y bueno, la transformamos en aquel momento, o sea, de cómo la cogimos a cómo la dejamos. Ahora llevamos 16 años, o 17 casi ya, de gobierno del señor Valcárcel, del Partido Popular, y lo que vemos no nos gusta, y tenemos que decirle a los murcianos, aquí estamos nosotros porque tenemos ideas, tenemos buenos equipos y tenemos sobre todo mucha ilusión por trabajar por nuestra región, por mi región. Es que yo me siento muy murciano, o sea, yo no sé, cuando oigo algún disparate como se ha oído últimamente, eso de que no se puede ser murciano y socialista y no sé qué cosas, yo creo que hay alguien que tiene que acudir a
a pedir consejo, porque no le funciona bien en la neurona. O sea, ¿cómo que no? O sea, ¿cómo va a ser incompatible ser murciano y trabajar por la sanidad pública? ¿O cómo va a ser incompatible ser murciano y trabajar por una educación de calidad, que es el futuro para nuestra región y para nuestros hijos? ¿Cómo va a ser incompatible ser murciano y defender que la ley de dependencia no puede dejar ahora? Acaba de dejar más de 10.000 murcianos fuera de la ley de dependencia, con la medida que ha tomado el gobierno de Rajoy en el último presupuesto general del Estado. Eso no solamente no, sino que es compatible. Mira, en una región donde los sueldos son los más bajos de España y las pensiones son las más bajas de España, el que haya un partido socialista fuerte que sea capaz de defender unas pensiones dignas y defender un sistema salarial y un sistema de negociación y unos derechos de los trabajadores, pues no es que sea incompatible, es que es necesario. Yo, por lo menos, así lo defiendo. Usted nos ha dicho lo que pretende conseguir, cuáles son los grandes proyectos que tiene dentro de la Secretaría General del Partido Socialista, pero ahora, como médico, yo le pediría un diagnóstico rápido de la situación actual del Partido Socialista. O sea, nos ha dicho lo que quiere conseguir conseguir que el Partido Socialista sea realmente esa alternativa real de gobierno, pero ahora mismo, ¿cómo se encuentra el Partido Socialista? Si usted tuviera que diagnosticarlo rápidamente, como a un enfermo que se presente en su consulta, ¿cuál sería ese diagnóstico? Bueno, yo creo que el enfermo está débil, está con poco tono. El enfermo necesita tratamiento de revitalización y en algunos aspectos de reconstrucción incluso. Y bueno, pues el modelo de vida, el modelo de hábitos hay que mejorarlo de forma clara. Pero a la misma vez le digo, el pronóstico es muy bueno, o sea, porque una vez que ese diagnóstico está hecho, la salida de esa situación del enfermo es una salida a positivo y desde luego a poder tener una actividad muy beneficiosa para su región y para su entorno. Yo creo que ahí esa es la esperanza es que, bueno, es verdad que precisa de una terapia fuerte, de una terapia de choque, pero con un pronóstico muy positivo. ¿Y un diagnóstico del PP de Murcia? ¿Se atreve? Bueno, el PP de Murcia ha tenido pues toda una confianza de esta región importante. Ha tenido pues elementos claves que le han dado muchos votos, como el agua, como los megaproyectos y como otra serie, pero lo veo agotado. Creo que está muy agotado. Necesita un descanso para cargar pilas y necesita desde luego plantearse que la forma de hacer política en esta región no ha sido la más beneficiosa. Ha tenido un sistema de modelo productivo donde solo ha pensado en un sector productivo, sector necesario, que no debemos de demonizar en absoluto, como es el de la construcción, pero no ha apostado por el futuro. Y así nos vemos, no ha apostado por la innovación, y ahí, bueno, no ha apostado por los buenos emprendedores, no ha apostado por la pequeña y mediana empresa, que por cierto ha ahogado con unas deudas. Hoy me sorprendía, saben que se han reconocido las facturas, ¿no? El plan de pago, se reconocen las facturas y se renuncia al porcentaje de demora de esas propias facturas, se le hace incluso quitas a esas propias facturas. Y he oído a un militante del partido, a un alto cargo del Partido Popular, hoy diciendo que bueno, que quien no quiera, que no saben cuándo le van a poder pagar, que el que no se acoja a ese plan, al igual ni cobra. Bueno, por favor, o sea, estamos hablando de verdad de administración pública, estamos hablando de verdad de gobierno, o sea, si yo te encargo un trabajo, ¿cómo es posible que después te fuerce a que cierres incluso tu empresa por el propio impago que yo te hago? Eso cuando lo hacen entre sí dos particulares es horrible, es fatal, pero claro, cuando lo hace la administración es terrible, ¿no? Entonces decía en ese análisis que bueno, hemos tenido ahí, yo creo, la pérdida de oportunidades importantes como el turismo. El turismo en toda España ha crecido en los últimos años, los 2 o 3 últimos años, en el entorno del 7 o el 10%. Crecimiento muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues sabemos que hay otros destinos que ya no son tan apetecibles, que a la gente le gusta la seguridad. Somos una región segura, somos una región donde tenemos un buen nivel de seguridad, y sin embargo en Murcia va disminuyendo también.
Cuando en España crece, en Murcia disminuye. ¿Qué está pasando cuando es nuestra gallina de los huevos de oro? ¿Qué está pasando con nuestras exportaciones? Hemos sido una región exportadora de primer grado y, sin embargo, las exportaciones tampoco chutan como deberían chutar. Y, desde luego las apuestas por la formación, por la educación, por la investigación. O sea, mientras que en muchísimas regiones de España se ha sido puntero en ese sentido, pues aquí no hemos apostado por eso, Y yo creo que eso es lo que exige que se reconduzca el ritmo y se reconduzcan los objetivos de esta región. Y bueno, que es verdad que hay proyectos de estos enormes que hay que apoyar y que pueden ser buenos, pero eso no lo puede ser todo, ¿no? O sea, todo no lo va a solucionar la Paramount. La Paramount puede ser positiva, sí. Puede ser positiva, pero no lo va a solucionar todo. ¿Se ha reunido ya con Valcárcel o no? Me reúno el día 26. ¿Y le va a tender la mano para todo este tipo de proyectos, lo que me está diciendo? Si hay que apoyar ahora el turismo, sí. O sea, porque no sé si convendrá conmigo que ahora es el momento también de apoyar a quien esté y como esté y facilitando ideas y facilitando la colaboración, es un momento de acuerdo. Porque los ciudadanos lo necesitan. Es un momento de acuerdo, es un momento de consenso y es un momento de pacto, lo tengo clarísimo. Y es un momento además de ser, hasta que no seamos gobierno, de ser oposición útil por esta región. Eso sería y eso va a estar en esa entrevista, porque eso forma parte de mi declaración de intenciones en el minuto 1 de ser nombrado secretario general del Partido Socialista. Pero eso tiene que ser también con el acuerdo, con la necesidad de que nadie entienda que no necesita a nadie. En la región de Murcia hemos tenido, los socialistas, muchísimo esa impresión de que el gobierno del Partido Popular, el presidente Valcárcel, ha entendido que no necesitaba ninguna otra fuerza política que no fuera la suya. Sí, lo hemos sentido. O sea, probablemente ha sido una sensación que se manifestaba en que es verdad que cuando no gobiernas parece que no tienes, pero yo creo que cuando hay acuerdo eso fortalece. Y de hecho la necesidad de acuerdos para la región y para el país ha sido ahora, y ha sido antes, y ha sido en todo momento, no solamente ahora. A mí me hace mucha gracia cuando el Partido Popular dice que la ley de déficit no ha sido aprobada. Bueno, recuerdo que el día 10 de mayo del 2009, cuando se tomó la gran medida de acompasar las exigencias que nos hacía la Unión Europea, el Partido Popular no apoyó, y aquello era tan complicado como es esto. O sea, la crisis no ha venido ahora, a primero de año. La crisis vino ya años atrás y hubo un gobierno que estuvo luchando para que este país no se hundiera y para que no fuera intervenido y para que pudiera salir de ese... Y sin embargo ahí no tuvo una oposición que quisiera apoyar. Ahora esta oposición sí que quiere apoyar, en España y en Murcia. ¿Apoyar cómo? Apoyar brindándose. Tenemos que consensuar y apoyar todas las políticas positivas que pueda haber para la región. Lo vamos a hacer. Vamos a debatir aquellas que entendamos que son mejorables y que tenemos que buscar también acuerdos, y desde luego vamos a confrontar aquellas que no son asumibles, lo que se denomina y se conoce como líneas rojas. No vamos a apoyar en ningún momento el desmantelamiento de la sanidad pública. La sanidad pública es una joya, es la joya de la corona, es lo que hace que nos sintamos seguros, lo que hace que tengamos un servicio público sanitario de lo que más preocupa a los ciudadanos, que es su salud y el cómo se les trata. Tenemos un servicio sanitario modélico, pero aparte de eso lo tenemos a bajo precio, a bajo coste. No somos un país que gaste mucho en sanidad, ni mucho menos. Gastamos muchísimo menos que Francia, o muchísimo menos, terriblemente menos que Estados Unidos, con una sanidad privada. Entonces, todo lo que sea quitar puntos de asistencia, todo lo que sea desaparición de servicios de urgencia, todo lo que sea el que haya menos médicos en los hospitales y menos guardias, o sea, todo eso nos parece ir restando calidad a un servicio que, ya digo, es de muy alta calidad y además económica, muy mantenible, ¿no? Es verdad. Entonces, lo que pasa es que hay veces en los que el Partido Popular tiene la tentación de utilizar la crisis como una buena excusa para aplicar su programa ideológico. Y eso es lo que yo creo que también hay que denunciar. Y desde luego,
pues una reforma laboral que va a traer 630.000 parados más y que prácticamente ha sido una regresión a tiempos predemocráticos en los que el empresario podía despedir, hacer y deshacer, mañana tú no vengas, fuera. O sea, eso no tiene nada que ver con la crisis, eso es otra cosa, o aprovechar la crisis para hacer ese recorte de derechos. Y ahí vamos a estar enfrente los socialistas, tenemos que estar con los trabajadores y con la calle, sin ningún tipo de duda. Pero haciendo alternativas, ¿eh? El Partido Socialista, cada vez que dice no a una medida, plantea una alternativa. La reforma laboral tiene su alternativa. La amnistía fiscal, que me parece indecente. O sea, a mí me parece indecente. ¿La han recurrido? ¿La van a recurrir? Sí, la vamos a recurrir al Tribunal Constitucional y además hemos puesto una alternativa de financiación encima de la mesa, porque lo que no tiene ningún sentido es que tú o yo estemos pagando nuestros impuestos religiosamente todos los años y por nuestros ingresos paguemos el 25, el 35, el 37%. Y sin embargo, aquellos que no han cumplido con sus obligaciones fiscales, con las obligaciones, con las arcas de lo que los servicios públicos se están alimentando, pues precisamente ahora, sin ningún motivo, porque las amnistías fiscales se dan cuando hay un cambio de modelo fiscal, o se dan cuando va a haber un endurecimiento muy duro de las normas, se dan en circunstancias muy específicas. No hay ninguna de esas, y de principio hay unos miles de defraudadores que se han visto con la lotería de que si quieren blanquear su dinero solo le vamos a cobrar el 10%. Es decir, qué suerte tienen ustedes que por sacar de la sociedad o de este país un dinero, ahora se les beneficia cuando a nosotros, a todos los que cumplimos, se nos sigue subiendo el IRPF. Y bueno, yo creo que eso es inasumible. Ya le digo, me parece absolutamente indecente. Lo vamos a recurrir al tribunal porque no nos parece constitucional esa medida. Pues si le parece, hacemos un pequeño alto en el camino, en esta conversación que mantenemos esta noche con usted. Lo dicho, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida en Trivium hablando esta noche con Rafael González Tobar. Seguimos en Trivium. Esta noche estamos hablando con el secretario general de los socialistas murcianos, con Rafael González Tobar. Y si no me equivoco, está usted recién llegado de Madrid, donde se ha entrevistado con el secretario general de su partido, con Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Nos puede contar cuáles han sido las líneas generales de esa reunión, de qué han hablado? Bien, este fin de semana efectivamente hemos mantenido la primera reunión oficial del primer despacho, pues para, en primer lugar, saludarnos, que ya lo hicimos en Valencia, en el Congreso de los Socialistas Valencianos, pero bueno, era una cosa muy pública, y ahí lo que hicimos fue, en primer lugar, él me preguntó por Lorca, como elemento de preocupación. O sea, él ha estado muy implicado en el tema de Lorca, él vino varias veces en su etapa de vicepresidente, y también pues he estado siguiendo un poco la reconstrucción y viendo cómo las ayudas llegaban o no llegaban, las que venían de Madrid para acá, ¿no? En ese sentido, pues bueno, él me ratificó su compromiso, me renovó su compromiso, que es el compromiso de todos nosotros, el mío también personal. Yo como delegado del gobierno estuve en Lorca desde el primer momento del terremoto, y bueno, pues mis últimos meses en la delegación del gobierno fue dedicado prácticamente en cuerpo y alma, ¿no? al drama de Lorca, ¿no? El drama que a la misma vez, pues es verdad que por trabas administrativas no ha recibido toda la respuesta que precisa, pero también es cierto que, bueno, que el gobierno, en este caso que yo representaba, sí que hizo una aportación muy importante. De hecho, pues hay millones de euros en esta región que todavía no han llegado a su destino final, porque las arcas regionales no lo absorbían todo y se quedaban con lo que venía de Madrid, tal y como ha demostrado el Real Decreto que el propio Partido Popular ha publicado ahora, en la que lo que se hace es darle un préstamo al gobierno regional para que pague su deuda, la parte de su deuda con Lorca, es decir, la de Madrid ya había venido y hacía falta otra mitad para las ayudas de vivienda, que precisamente ellos mismos, a través de un Real Decreto, han dado un préstamo del ICO para que el gobierno regional pueda hacer frente a esa deuda que tiene con Yecla, es decir, con Lorca.
En ese sentido, bueno, también hablamos, por supuesto, de los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos generales que machacan a la región de Murcia, que en contra de lo que venía pasando en los últimos años, que siempre se invertía en Murcia por encima de la media nacional, esta vez son 5 puntos menos de la media nacional, y que hay, bueno, pues proyectos importantísimos para Murcia que se han quedado ahí en el tintero, pues por la crisis, que nosotros entendemos que en tiempos de crisis los presupuestos tienen que ser austeros y pues raquíticos, si me permiten, pero lo que no tiene sentido es que Murcia se coloque 5 puntos por debajo de la media nacional, porque significa que hay otras regiones de España que se han llevado esos puntos, o sea, en positivo, y entonces, claro, el hecho de esa discriminación con Murcia es algo que nos preocupa y que también obtuve el compromiso por parte del secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, de pues, presentar enmiendas para nivelar al menos la región a la media de inversión de España. Luego también hablamos de la situación económica de la región, y es verdad que hay una tentación ahora, ha caído en eso pues, altos responsables del Partido Popular y creemos que tenemos que defender los socialistas el Estado autonómico. El Estado autonómico, en el fondo, cuando se le ataca como se le está atacando últimamente, nosotros creemos que lo que se está atacando realmente son los servicios públicos que ese Estado autonómico da. O sea, nos hemos dado un Estado autonómico en nuestra Constitución, un Estado descentralizado, un Estado donde entendemos que la sanidad y la educación y la política social, todo aquello que gestiona las comunidades autónomas, se da mejor desde la cercanía que desde Madrid. Y ahora, de la noche a la mañana, pues empieza a cuestionar eso como que no es posible y hay que devolver competencias y hay que cambiar otra vez el modelo autonómico. No es cierto. O sea, lo que se está planteando es precisamente ir contra aquellos servicios públicos que están dando las comunidades autónomas y tener como excusa el que las están dando la comunidad autónoma para dar menos dinero para ellos y, por supuesto, deteriorarlos más. Y, desde luego, en ese sentido nosotros estamos totalmente en desacuerdo con eso. Y, bueno, hablamos del corredor mediterráneo, ¿cómo no? El corredor mediterráneo que hemos tenido hace unos días la desagradable noticia de que la tercera vía del corredor mediterráneo viene hasta Alicante y se ha quedado Murcia excluida de ese acuerdo del gobierno del Partido Popular. Y bueno, entendemos que el corredor mediterráneo era una petición unánime de la sociedad murciana, en la que tenemos que seguir reivindicando que no tenemos por qué quedarnos descolgados de ese corredor mediterráneo y, por supuesto, que la inversión este año sea menos que la del año pasado en corredor mediterráneo es algo que nos sorprende y que, bueno, yo también hablé con el secretario general de los socialistas valencianos para pues hacer ahí un frente de defensa de ese corredor mediterráneo, en el que yo espero que esté el Partido Popular de la región de Murcia y esté el propio presidente Valcárcel, y así se lo haré saber en la entrevista que voy a tener precisamente con él. Bueno, y hablamos pues del agua, claro, cómo no. O sea, el hecho de la necesidad de que haya un pacto nacional del agua, de la necesidad de que dejemos ya la confrontación con el agua y que lleguemos al acuerdo de el agua que necesita esta región y el que el trasvase Tajo Segura sea algo que para nosotros es irrenunciable, y nosotros vamos a estar en la defensa de ese trasvase y también, obviamente, en la utilización del dinero, de los miles de millones de euros que se han invertido en desalinizadores, que además en época de ahora de presequía como la que empezamos a atisbar, van a hacer mucha falta, ¿no? Pues bueno, que todo eso se ponga en valor y que todo eso sea en un acuerdo donde las guerras territoriales desaparezcan. Yo creo que es lo que me transmitía Alfredo Pérez Rubalcaba, y en los temas fundamentales en los que estuvimos pues de acuerdo. Y bueno, también le invité a que viniera a la región y efectivamente en mayo vendrá a pasar un día con nosotros con una agenda que estamos intentando completársela y en la que, bueno, pues le hacía ilusión venir a Murcia de nuevo. Se llevó, la última vez que vino, pues se llevó el mal sabor de boca de la situación de Lorca, ¿no? Y lo recordaba amargamente. Si me permite, y a colación de lo que ha dicho de los presupuestos, ha dicho usted que los presupuestos generales del Estado, en lo que refiere a Murcia, eran unos presupuestos que discriminaban a la región de Murcia. Ese mismo discurso lo hemos escuchado los 8 años anteriores del gobierno de la región, diciendo que los presupuestos, cuando los elaboraba el Partido Socialista, discriminaban a la región de Murcia, y al final nos encontramos con lo mismo. ¿A la región de Murcia siempre la discriminan? Sean unos o sean otros, porque, permítame, lo ha dicho usted, lo ha dicho el Partido Popular cuando había otro
otro partido en el gobierno y al final a uno le queda la sensación y dice, me va a dar lo mismo que gobiernen unos u otros, porque al final siempre salimos discriminados. En el debate político es verdad que las palabras dejan de tener su valor, y eso. Lo que pasa es que yo creo que en política también es posible el rigor, también es posible pues el hacer las cosas explicándolas, y explicándolas además desde el rigor. Mire, la inversión en una región siempre es mucha o es poca. Probablemente siempre para los de la región entendamos que sea poca, y bueno, no sé si alguien piensa que es mucha. Yo desde luego no he conocido al que... Pero siempre tenemos que compararla con algo. Entonces nosotros podemos comparar lo que se invierte este año en la región de Murcia con unos presupuestos del Partido Popular, de Rajoy, y lo que se invirtió el año pasado. Y lo que venían en los presupuestos, y eso son cifras que sí que son comparables. Este año el 29% menos. 29% menos. El año pasado, de esas cifras, dividido entre el número de habitantes que tenemos, todos los habitantes, lo de la broma esa de que algunos no contaban, no dejaba de ser una broma, y se lo garantizo de verdad. O sea, pues tanta inversión entre tantos habitantes salía a tantos euros per cápita. Este año, tanta inversión por tantos habitantes sale a tantos euros por... Bueno, pues este año estamos 5 puntos por debajo de la inversión que es la media de España. Y a la misma vez hemos bajado de 102 o 103 que tenían los presupuestos del año pasado a 95 este año. Es decir, si los comparamos incluso con el año pasado, el descenso es mayor. Mire, la obra pública prácticamente ha desaparecido de esos presupuestos. O sea, carreteras se han olvidado. La famosa autovía del Bancal, que además pasa por o tiene que pasar por mi pueblo, por Alquerías, ni un euro para ello. O sea, la ley de dependencia, pues los murcianos que estaban esperando entrar a ella, ya digo, 10.000 murcianos se han quedado sin ley de dependencia. Los recortes en educación, los recortes en sanidad, los recortes en la propia autovía del Altiplano, que era algo que creíamos, porque está acabándose los 2 tramos que nosotros hemos estado haciendo como gobierno y que podía estar inaugurada ya o estará este verano, pues el tramo siguiente no tiene dotación presupuestaria. No va a venir el AVE en el 2014. Bueno, dice mi sucesor, el señor Bascuñana, que sí, que va a venir aunque se pague después. Yo me lo quedo, ¿eh? Yo no le discuto. Si de verdad creen que va a venir en el 2014, aunque se pague en el 2016 la última factura, a mí me parecerá bien, pero yo dudo mucho de que sin consignación presupuestaria esas obras avancen al ritmo que estaba previsto. Ritmo que además estaba comprometido entre gobiernos, es decir, con un compromiso fuerte de que el 2014 fuera el momento de la llegada, pero no hay ni un euro para la estación del AVE en Murcia, en el Carmen, ni un euro. O sea, eso no sé dónde va a llegar ese AVE que va a venir, pero la estación ni se va a empezar a construir. Y así contaría toda una serie de proyectos importantes, por no decir camarillas. Sí, estamos de acuerdo que con los números que usted nos ha dicho, los números del año pasado y los números de este año, es cierto que hay un descenso. También es verdad que la situación económica del año pasado y de este no es lo misma y que las previsiones económicas tampoco son las mismas. Claro. Entonces, si uno tiene menos, tiene que mandar menos. También tenemos que ver que esas cifras no se pueden descontextualizar. Claro, pero por eso le decía, o sea, a mí podemos discutir si es mucho o es poco. Eso podemos discutirlo y eso es opinable. Ahora, lo que no es opinable es que si a cada ciudadano de España le corresponden 100 euros, haya ciudadanos de España de una comunidad autónoma que esté recibiendo 110 y nosotros vayamos a recibir 95. Que eso es lo que yo digo. Nosotros, este año, por primera vez en los últimos 7 años, los murcianos van a recibir menos euros per cápita de inversión de los presupuestos generales del Estado que en los 7 años anteriores. Por eso digo que los discrimina. No porque venga más o venga menos, que es lógico, si estamos en un momento de dificultad. Por cierto, el año pasado estábamos en un momento de gran dificultad, ¿eh? O sea, la crisis no estamos hablando de que este año la crisis haya salido el 1 de enero de 2012 por eso y en 2011 digo no. Que somos conscientes que estamos en una situación de crisis. El año pasado había crisis y la situación económica era difícil. Que a la hora de comparar también. los 2 años, que estamos hablando de 2 años de crisis, ¿eh? 2 años de crisis, que no hay gran diferencia. Ahora, lo que yo creo que para comparar es mejor es saber cuál es la media de lo que reciben todas las comunidades autónomas y cómo nos quedamos nosotros en función de esa media.
¿Cómo nos quedamos? Peor que en los últimos 8 años. Peor, con 5 puntos por debajo de esa media, cuando en los años anteriores estábamos siempre por encima de esa media. Habíamos estado en el 100, contando 100, habíamos estado en el 105, en el 107, habíamos estado en el 102, o sea, siempre por encima de la línea de la media. Y este año nos vamos a 95, nos faltan 5 puntos para estar en la media. Esa es la discriminación, que a nosotros nos ponen por debajo de la media, cuando hay otras comunidades autónomas que están por encima. ¿Qué reclamamos? Por ser tratados como los demás. Si me apura, como estábamos siendo tratados con el gobierno socialista anterior. O sea, por encima de la media. Y eso es demostrable. Ahora, por lo menos, ponme en la media. No me pongas por debajo, que eso se llama discriminación. Y fíjese que el Partido Popular, Laura Muñoz, por ejemplo, ha dicho que el problema actual que tiene España, y que tienen en concreto las comunidades autónomas con todos estos problemas económicos y todas estas deudas de las que estamos hablando últimamente, es precisamente por la gestión del Partido Socialista en el gobierno central. Ha dicho literalmente que dejó España hecha un solar. Bueno, yo creo que lo de Laura es para no tomárselo en serio, o sea, porque la historia se puede manipular de muchas formas, pero desde luego lo que no se puede es no ser riguroso con los datos. Vamos a ver, este país ha tenido una crisis y ha abordado una crisis de campeonato a nivel internacional, más las repercusiones que el país ha tenido, más las repercusiones que la región ha tenido. Pero desde luego de la situación de la región de Murcia, o sea, el gobierno regional del señor Valcárcel y el gobierno regional del Partido Popular algo tendrán que ver de esa situación. Y entonces sacar el agravio comparativo de lo mal que se ha sido tratado tal, cuando los datos demuestran rigurosamente que eso no ha sido así, pues forma parte de la jerga política que vendes bien y que a lo mejor hay mucha gente que te compra, pero que no significa que sea verdad. Es decir, el gobierno socialista en los 8 años de gobierno que ha tenido José Luis Rodríguez Zapatero ha invertido en esta región el doble que en los 8 años anteriores del Partido Popular, es decir, del señor Aznar. Entonces, atribuir todos los males, incluso los propios males de gestión que el propio gobierno regional ha tenido, la mala gestión que el gobierno regional se está evidenciando que ha tenido, atribuirlo siempre a alguien de fuera o a tu enemigo político y tal, eso es un recurso que está bien, que bueno, pues quedas bien de cara a la galería, ganas incluso algún titular de prensa, no está mal, pero no es verdad. O sea, eso no conduce a nada. O sea, el que no hagamos crítica de verdad nosotros de lo que hemos hecho mal como región y de lo que hemos hecho mal como gobierno regional y de lo que hemos hecho mal, desde luego, en nuestra reivindicación con el gobierno de España, que también está bien. Bueno, ¿por qué no? Yo le decía el otro día al Partido Popular y al gobierno regional, con estos presupuestos que nos machacan, ¿por qué no nos ponemos ya a decir que Rajoy está machacando a la región de Murcia? Eso es lo que debería hacer, Laura. Eso es lo que debería hacer Ramón Luis, eso es lo que debería de hacer pues la gente que alardea de su murcianía y de lo que quieren defender a esta región. Vamos a defenderlo porque rigurosa y objetivamente se sabe que la inversión ha caído más que en el conjunto de España y que ahí es donde nos discriminan y ahí es donde hay que levantar la voz y ahí es donde hay que dejarse las frases huecas y ir a la realidad. En ese sentido, el vicesecretario del Partido Popular de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en este plato decía que era el momento de hacer autocrítica, que era evidente que la situación de crisis que teníamos en nuestro país la habían generado los ayuntamientos por un lado, las comunidades autónomas por otro y el Estado por otro, es decir, que cada uno tenía su parte de culpa y era momento de hacer autocrítica para saber lo que se había hecho mal y enmendarlo, ¿no? O sea, quizá es momento de hacer eso, que cada uno mire para adentro y diga las comunidades autónomas han hecho mal cierto tipo de cosas, los ayuntamientos también, y el gobierno, en este caso el gobierno anterior, también. O sea, estamos diciendo que para salir de esta situación están muy bien los recortes, están muy bien los reajustes, hay grandes economistas que sabrán dónde tenemos que meter la tijera, pero lo que sí es cierto es que lo que se echa de menos por parte de la ciudadanía es que se haga autocrítica, es decir, que el Partido Socialista diga nosotros hemos hecho mal esto, esto y esto, vamos a corregirlo, y el Partido Popular y nosotros mal esto, esto y esto. Y es lo que se echa en falta, porque al final esto no deja de ser un partido de tenis en el que la pelota se pasa de un sitio a otro. Sí, sobre todo porque nos faltan muchas veces datos, nos faltan muchas veces fuentes para contrastar y para saber exactamente de qué hablamos. Y entonces, la mayoría de las veces, pues hablamos todos de oídas. Es verdad que habría que hacer esa autocrítica, y es verdad que en ese sentido yo participé en el año 2000
en un debate, cuando ya era diputado regional, sobre las transferencias sanitarias y las transferencias educativas. Y es verdad que en aquel momento ya se le dijo al presidente Valcárcel, con esas transferencias que has firmado con el señor Aznar, no puede funcionar la sanidad murciana. Porque está vinculado a impuestos, porque está vinculado al sistema de consumo. Y cuando haya un momento en el que los impuestos se vayan abajo o el consumo se vaya abajo, tú no tendrás ingresos para poder hacer frente a algo tan importante como la sanidad. Porque necesitamos una financiación finalista, que venga dinero de Madrid solo para la sanidad y que tú no puedas utilizar en otra cosa. No lo puedas desviar en otros capítulos del presupuesto que te parezcan muy interesantes, o que lo sean incluso muy interesantes. Las dos cosas no se consiguieron. Allí se hicieron una negociación de las transferencias sanitarias a la trágala, o sea, en unas condiciones horribles, y ahí están dando la cara ahora, y ahí se hizo una negociación en aquel momento también de una financiación autonómica que estaba muy por debajo de nuestras necesidades. Y también se hizo una negociación a la trágala. Después eso empezó a dar su cara, y entonces empezó el gobierno regional a plantear que aquí había 450.000 murcianos que no eran reconocidos por Zapatero. No, perdón. Eso es la gran falacia, esa es la gran mentira que se ha dicho en esta región durante muchísimo tiempo. O sea, precisamente el sistema de financiación sanitaria que firma el presidente Valcárcel con el presidente Aznar son los que dan que no aparezcan esos 400.000 murcianos, porque no actualizaba la población. Porque la población se quedó en el año 1999, que era el año de aplicación de ese acuerdo. Sin embargo, con el sistema de financiación autonómica que hace el presidente Zapatero, la financiación se actualizaba a año, y además a censo actualizado según el año, es decir, te daban un dinero, luego te lo actualizaban y el último te lo daban en el momento de cerrar el censo ya definitivo. Como sabéis, tarda algún tiempo más de que ha pasado el año en el que has hecho el censo. Es decir, cuando no se reconocían los murcianos era con el acuerdo que firma Valcárcel con Aznar. Cuando precisamente se reconocen esos 400.000 murcianos o 375 o los que fuera, es cuando empieza a funcionar el nuevo sistema, que beneficia, por cierto, mucho a la región de Murcia. ¿Y qué ha pasado? Que a pesar de un sistema que nos beneficia mucho, estamos con un desfase económico de un par de narices. ¿Por qué? Porque el ritmo de gasto y el ritmo de deuda contraída o que se iba contrayendo, el déficit de cómo iba aumentando, ¿no? Pues cada vez ha sido exponencial. Porque, claro, si tienes menos ingresos y tienes los mismos gastos, pues obviamente te vas desfasando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hombre, obviamente hay que intentar reducir en lo que se puedan los gastos, por supuesto. Austeridad, buena utilización de dinero público y vamos al dedillo, por supuesto. Yo creo que ahí estamos todos. Pero también tiene que ver cómo hacer los ingresos, y aquí hemos estado pues durante un montón de varios años negándonos a poner el impuesto de patrimonio, pensando en que solo teníamos que rebajar impuestos a todo el mundo, que los impuestos eran malos, que los impuestos... Bueno, pues los impuestos, si los dejas de cobrar y sigues gastando lo mismo, te llevan a un déficit de caballo, que es lo que está pasando en esta comunidad autónoma. O sea, un problema de gestión enorme. Pero a eso es lo que me refiero, es un problema de gestión que se ha dado en las tres administraciones que hay en este país y que se ha dado tanto por dirigentes de un partido como de otro. Bueno, a lo que me refiero, sí. Vamos a ver, yo cuando me refiero a hacer autocrítica, estamos de acuerdo que no le puedo pedir que haga autocrítica de gestión al Partido Socialista, porque no es el partido que está gobernando aquí. No tengo problema. Pero a lo que yo me refiero con la autocrítica es que tenemos tres administraciones en las que las cosas no se han hecho bien. No le estoy diciendo en estos 4 años, ni en 8 ni en 16, quizás sea una estructura la que tenemos en nuestro país, que lo que tengamos que hacer ahora sea revisarla desde hace 15, 20 o 25 años. No estamos hablando de eso. Lo que yo le estoy diciendo es que quizá lo que se echa en falta es hacer autocrítica por parte de los gestores, de una y de otro signo, de una y de otra administración. Es decir, que se pongan sobre la mesa cierto tipo de cosas y, como usted ha dicho, si fue una mala negociación de las transferencias de sanidad, bueno, pues que el gobierno diga, bueno, pues en esto se falló, se hizo esto, pero que el gobierno de la nación anterior también hubiera dicho, bueno, nosotros estuvimos 8 años gobernando este país, tomamos las decisiones que en ese momento creíamos oportunas y necesarias para el país, pero resulta que a tenor de los resultados no han sido las más apropiadas o no estuvimos acertados, con lo cual
vamos a hacer otra cosa. Sí. Eso es a lo que me refiero, en ese sentido de autocrítica del gestor en general. Sí. Yo no quiero puntualizar en un partido o en otro. Mire usted, yo creo, primero, que ese nivel de autocrítica en los internos está hecho. Es decir, que yo creo que todo el mundo tiene conciencia y aquí todo el mundo ha cometido errores. Faltaría más, o sea, por supuesto que sí. Lo que pasa es que en este país lo que no terminamos todavía de entender muy bien, y es difícil, pero sería muy importante, es la responsabilidad de cada uno sobre qué cosas son. O sea, es decir, cuando tú llegas a Lorca y dices, el dinero que tenía que venir del gobierno de España está viniendo puntualmente, y lo estamos ingresando puntualmente en la cuenta que hay que ingresarlo puntualmente, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y ese dinero no llega a Lorca, y dicen los de Lorca con todo, vamos, con toda la legitimidad del mundo, y yo les entiendo, no me cuentes de quién es la responsabilidad, mándame el dinero. Pero no te lo puedo mandar porque aquí los ayuntamientos tienen unas competencias y tienen unas responsabilidades, la Comunidad Autónoma tiene unas competencias y tiene unas responsabilidades, y el Gobierno de España tiene unas competencias. Y algunos de ellos han cumplido, y están cumpliendo perfectamente. Pero claro, es en una cadena que donde falla un eslabón, la cadena está rota. Eso es como el sistema de música, que siempre se oye la del último elemento que peor funciona, ¿no? Entonces, el problema está en que es verdad que ha habido duplicidades, es verdad que ha habido que hacer mecanismos de gestión más rigurosos, si me apuras. Es verdad que a veces, por ejemplo, que aquí no lo tenemos en la región de Murcia, pero ¿qué representa ahora mismo las diputaciones provinciales? Si eso es un organismo obsoleto que tenía que haber desaparecido. Lo que pasa es que, bueno, pues no desaparecen las diputaciones, la Comunidad Autónoma tiene una responsabilidad de política social, pero los ayuntamientos también hacen responsabilidad de política social y duplican servicios y no está claro, y eso al final pues tiene que ser el Ministerio o no, porque el Ministerio tiene transferido. Cuando hay una materia que está transferida, o sea, el Gobierno de España, el que sea, manda el dinero a esa comunidad autónoma para que se ejecute lo que se ha puesto que vale eso que tiene transferido. Es decir, el dinero está. Si tú te estás endeudando es por dos razones: o porque no sabes gestionar bien ese dinero, o porque estás haciendo muchas más cosas de las que has pactado que vas a hacer. Y ese es el fondo del debate, ¿no? El que cada uno nos responsabilicemos de lo que tenemos que hacer, cómo lo hacemos y cómo lo pagamos. Y cuando hemos ido yendo mucho más allá y haciendo muchas más cosas de las que podíamos en función de nuestras economías, pues al final, en un momento de parón económico como este, pues a todo el mundo se le ha visto un poco las vergüenzas, a unos más que otros, es verdad. Porque en el famoso endeudamiento de debate del principio de año, pues sí que es verdad, pero la desviación del déficit del Gobierno de España ha sido mínima. Donde ha habido una desviación de déficit extraordinario en las comunidades autónomas y pues de los ayuntamientos que pues muchas deudas ni se conocían, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo creo que ese trabajo que nos exigís con buen criterio a los políticos que lo hagamos, y que yo creo que lo hacemos en el interno, aunque no lo manifestemos tan públicamente como tú me demandas, deberían ser los ciudadanos los que lo exigieran a las administraciones, pero no diciendo son todas iguales, sino, bueno, quién ha incumplido aquí, quién tiene que dar este servicio y quién no lo está dando. Por ejemplo, si es verdad que hacer todos los ajustes en sanidad y en educación, como lo que se están ahora planteando en el plan de estabilidad en esta región, no van a tocar en nada la calidad y van a ahorrar tanto dinero, etcétera, etcétera, ¿por qué no se ha hecho antes? Eso se preguntan todos los ciudadanos, pero ¿por qué no se ha hecho cualquier antes? administración. Es que no tiene sentido que no se haya hecho antes. Eso le pasa a todo el mundo. Mientras hay, uno va gastando. Bueno, pero el problema es que si durante mucho tiempo... Si tú gastas mal o gastas inadecuadamente, tú tendrás alguna responsabilidad. Pero eso lo puede tener el gobierno de esta región, y lo puede tener el gobierno que ha estado sustentando España los últimos 8 años. ¿A usted le parece bien? El que le corresponda, claro, a quien le corresponda. Eso es a lo que me refiero, a cada uno lo que le corresponda. Ya, nosotros, yo no quiero personalizar, pero a cada uno lo que le toca. Sí, claro. Yo soy la responsable de lo que gasto en mi casa. Por supuesto que sí. lo que gasta en la suya, pues claro, cada uno igual. Pero en este caso, en la mayoría de los servicios de la región, el tema, para entendernos, es como el que tiene que pagar un sueldo y el que tiene que después gastar el sueldo. O sea, si el que tiene que pagar el sueldo te ha pagado lo estipulado, ha cumplido.
si el que tiene que aplicar el sueldo y darle la distribución en su casa y darle de comer a los chiquillos y tener los gastos de casa se ha pasado y no ha llegado, pues será que no ha administrado bien es lo que le ha llegado. Claro. Siempre dice, es que me paga poco. Bueno, todo el mundo considera que lo que hayas acordado con las transferencias no te va a dar más ni menos de lo que has aprobado con las transferencias. Si te lo da bien, si no te lo da bien, denúncialo, porque para eso están los tribunales y para eso están los contenciosos administrativos. Pero si te lo da bien, tú lo que tienes que hacer es ajustarte a lo que tenías. ¿Qué pasa? Que en los primeros años de crisis, pues los gobiernos regionales gastaron como si no hubiera crisis, con lo cual cuando llegó la liquidación final, resulta que faltaba mucho dinero, pero no faltaba mucho dinero porque no me lo da aquel, sino porque la liquidación que me ha hecho en función de los datos es un dinero que tú no tenías que haber gastado puesto que estaba en duda que lo pudieras recibir. Es complicado, pero es así. Lo que tienen las sensaciones, entre todos la mataron como eso y ella sola se murió, ¿no? Los ciudadanos lo que quieren es que le resolvamos los problemas, claro. no que se los creemos. Sería absurdo, además hacen muy bien. Pero sí deberían de pedir responsabilidad a quien la tiene. ¿Le parece bien eso, lo de que los gestores tuvieran responsabilidades, incluso penales, si se han despilfarrado el dinero de la administración? Sí, los gestores habitualmente están bastante vigilados por las personas, que los censores de cuentas, pues la gente, los interventores. Es verdad que nunca firman, yo por lo menos no he firmado en mi vida una factura que no esté visada por el interventor, ya que son los mecanismos supervisadas, pero es cierto que en los casos, y más los fragantes que conocemos, de mala gestión, deberían de estar penados, sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Porque una cosa es que tú te equivoques en hacer una previsión y otra cosa es que tú, sin saber que tienes fondos, sigas gastando. Ya vendrá alguien y lo pagará. Oye, pues no viene luego nadie a pagarlo. Luego al final o tiene que pagarlo todo el mundo a través de impuestos o se queda ahí un eso que lo sufre el que no lo recibe, ¿no? Como el hecho de las empresas, pequeñas y medianas empresas, que no están recibiendo pues el dinero de lo que ya han trabajado hace años. Por ejemplo, en ese aspecto, el Planes sí que fue modélico. El Planes, que dependía de nosotros, en este caso el Gobierno de España, puso como norma que no se podía pagar después de un mes. O sea, al mes tenía que estar pagado todo el trabajo que se hubiera realizado en función de ese plan. Y además no solamente el que lo hubiera hecho de forma directa, sino todas aquellas subcontratas que hubieran venido. Y bueno, lo llevamos a rajatabla y muchos empresarios de esta región decían, bueno, menos mal que con el plan hemos... Eso, es verdad que luego la crisis duró mucho más y ya pues esa fase de mantenimiento de actividad económica pues se olvidó, ¿no? Bueno, ahí está todavía pues el Cajigal y otras obras emblemáticas que todavía se pueden ver y nos podemos beneficiar de ellas, ¿no? Hemos hablado así, picoteando un poco del plan de reequilibrio del Gobierno regional. Recordamos un tijeretazo en el gasto de 404 millones de euros, aumentar los ingresos a través de los impuestos sobre todo, en 219 millones de euros. ¿Ha tenido tiempo de ver la letra pequeña, de analizarlo con un poco de detenimiento? Sí, hemos hecho un estudio profundo de lo que se propone, aparte de los debates que tendrá que haber parlamentarios posteriormente. Bueno, a mí la verdad que el plan es un plan que me parece que no acierta en dar la solución que necesita esta región. Yo creo que se excede en el recorte de los servicios públicos. Me preocupa muchísimo la incidencia que va a tener sobre la calidad de la enseñanza y sobre la calidad de la sanidad, el hecho de que haya servicios de urgencia que van a desaparecer, el hecho de que desaparezca el plan de salud bucodental, por ejemplo, me parece muy grave. El nivel económico de una familia y de un municipio antiguamente se detectaba por la salud bucodental de sus niños. O sea, cuando tú veías un niño que tenía toda la boca cariada y que los dientes se le estaban cayendo a trozos, decías, este niño es un niño de familia pobre. Y cuando veías un niño con unas ortodoncias perfectamente hechas, decías, este niño viene de una familia que tiene posibilidades, ¿no? Bueno, pues eso lo corregía perfectamente el plan de salud bucodental, porque a todos los niños se les trataba por igual en la edad juvenil, y eso también ha desaparecido. Atención a drogodependencias, etcétera. Y desde luego creo que además todo este tipo de ajustes, recortes necesarios probablemente tendrían que ir a eliminar lo superfluo, a eliminar las duplicidades, a eliminar todo lo no productivo y preservar, y yo creo que hay gobiernos que así lo están haciendo, preservar lo básico, preservar por ejemplo, el tema de la investigación.
este tema me parece fundamental que no renunciemos a seguir investigando. Me parece fundamental que el futuro sea un futuro donde vayamos más allá y no nos quedemos sin hacer inversión de futuro, que es la formación y la investigación. Y desde luego, bueno, creo que aparte de eso, pues hay en ese plan pues cosas que se prometieron ya el año pasado, como son esos ingresos por puntos de amarre, esos ingresos por venta de edificios, tal, que no se han hecho en un año. Y que bueno, no entiendo por qué después de un año volvemos otra vez a intentarlo. No sé si antes no se intentó todo lo que se debería haber intentado, o es que ahora se cree que se va a tener más suerte que entonces, pero es dudoso también la parte de ingresos, ¿eh? Mucho va a tener que cambiar entonces este plan de reequilibrio económico-financiero que ha presentado el Gobierno regional para que el Grupo Parlamentario Socialista lo apruebe en la Asamblea Regional en ese periodo de tramitación parlamentaria. Bueno, nosotros ya hemos dicho que estaremos de acuerdo y apoyaremos todos aquellos recortes que nos parezca de superfluo, de dinero ineficaz, de duplicidades, como digo, porque no tiene ningún sentido, y es verdad que ahí hay que meter la tijera de forma importante, ¿no? Desde luego, todo aquello que lesione o deteriore los servicios públicos y sobre todo los fundamentales para los ciudadanos no van a contar con nuestro apoyo, obviamente. Me ha gustado, chicas, el juego este que hemos iniciado al principio de imaginar que usted sigue ahora mismo ejerciendo como médico y ponerle a usted en ese lugar. Imagine que está usted siendo médico, imagine que tiene por delante una operación, que España es el paciente, es el enfermo y usted tiene que meter el bisturí. ¿Por dónde se corta? Bueno, sí, más que, yo creo obviamente hay que cortar siempre por el tejido muerto, eso está claro, por aquello que no tiene capacidad de revitalizarse y de volver a funcionar, y desde luego hay que evitar no tocar órganos vitales. En una operación lo más importante es que hay que preservar los órganos vitales, porque si los tocas acaba con la vida del enfermo. Entonces yo creo, por hacer un símil, que ahora mismo estamos teniendo dos errores de planteamiento importantes, y es que todo creemos que a base de bisturí, de recortes y bisturí, y no todo en sanidad ni en la vida se soluciona recortando a ese nivel. Hay que recortar aquello que obviamente que estorba y aquello que perjudica y aquello que no es bueno, pero hay que preservar los centros vitales, y los centros vitales aquí son la inversión. Es lo que genera trabajo. La inversión está ahora mismo a cero. O sea, todo el plan que Europa plantea, los conservadores europeos, la derecha europea y española, es a base de quitar exclusivamente, o sea, de disminuir, todo disminuir inversión y disminuir y recortar todo, ¿no? Claro, ¿qué estamos haciendo? Pues un ejemplo también muy médico, ya que hemos entrado en este juego. Ya se ha dicho, no es mía la visualización. Esto es como si tienes a un enfermo que lo tienes muy desnutrido y le pones una dieta muy radical. Lo más seguro es que ese enfermo no sobreviva. Cuando tienes un enfermo muy desnutrido, es verdad que no puedes darle atragantarlo a comida, pero sí que tienes que ir dándole de comer al suficiente ritmo para que vaya tomando esa energía que necesita para salir de la desnutrición. ¿De dónde se saca el dinero para esa comida? Bueno, pues el dinero hay que priorizar en inversión también. Krugman, hay un montón de premios Nobel de economía que ya están defendiendo. Incluso Obama, creo que esta mañana o ayer mañana, hacía ya una alusión a esto, que en Europa, si solo pensamos en recortes y en ahogar a las economías, no vamos a salir nunca si no hacemos inversión. E inversión hay que hacer que, bueno, pues que corra, que fluya ese crédito, y que a la misma vez los emprendedores que tienen un proyecto importante, los empresarios que tienen proyectos que saben que les son rentables y que lo único que les falta es el crédito, habría que hacer un esfuerzo a través de los bancos centrales, a través de ICO, para que precisamente le llegara ese dinero que hiciera. Porque claro, más empleo, o sea, más inversión es más empleo es más consumo es más comercio, y más comercio son más impuestos, y ese es el ciclo de la economía. Lo que no podemos es decir, hasta que esta persona no se quede en 40 kilos, no le vamos a dar más de comer. Pues si no le das más de comer, te la puedes cargar. Si le parece, entramos un poco más en el terreno personal, para quienes no conozcan... Sí, habíamos estado hablando todo el tiempo del terreno personal. ¿No? Un poco más personal. La medicina y la política tienen muy poco que ver, así, a priori. ¿Cuál de esas dos profesiones le puede más? ¿Cuál le apasiona? ¿Las dos por igual
¿Una más que otra? No le puedo responder a la pregunta esa de a quién quieren más, si a papá o a mamá y tal, porque no, pero tienen muchísimas cosas. En conjunto, lo decía anteriormente en otra respuesta, yo creo que la política, bueno, todo es política en la vida, o sea, el cómo miramos nuestra calle, el cómo concebimos nuestro barrio, el qué ciudad, qué tipo de ciudad nos gusta, o qué servicios públicos defendemos, o qué medios privados, o qué arte, o qué tipo de cultura, o qué espectáculo, o sea, hay una concepción política en todo eso, eso está claro. Ahora, como actividad, creo que usted me plantea, yo le decía que para mí las dos son pasionales y me apasionan, y en las dos estoy igualmente bien. En todo el tiempo que he estado en medicina, obviamente, ya le decía, pues prácticamente 3/4 partes de mi vida profesional y, por supuesto, en mi dedicación a la política. Yo lo que veo que en política eres capaz de actuar sobre muchísimas más personas, o sea, a la vez. Es decir, había una cosa que contaban los libros de epidemiología muy bonita, que era de una persona que estaba en un río y estaba salvando ahogados, ¿no? Llegaba gente ahogada y la sacaba, y llegaba gente ahogada y la sacaba, hasta que un día pensó en que al igual, subiendo en río arriba, veía a ver dónde se caían esta gente que llegaba ahogada hasta ahí, ¿no? Y efectivamente, en un puente había un hueco muy grande donde se iban colando todos los que después se ahogaban. Entonces la solución obviamente era política, cubrir el hueco del puente, y así dejaba de ahogarse la gente. ¿En su casa se habla de política en la mesa? Bueno, se habla de todo. Y también de política, sí, bastante. ¿Y se lo permiten? Bastante, sí. Bueno, la verdad que en casa no hay ninguna conversación vetada, ni muchísimo menos, y cuando surge la política pues hablamos de ella. Tengo que decir que tenemos bastante acuerdo en ese sentido, ¿eh? O sea, que lo que no hacemos son grandes debates políticos, puesto que hay bastante acuerdo, pero bueno, también hay diferentes perspectivas de cómo ver las cosas. Sí, nos apasiona la política. Yo estoy muy orgulloso de que mi familia participe conmigo también en mi pasión política. Yo creo que en esta vida podemos verla siempre de dos formas diferentes. La primera es verte tú y decir, bueno, pues cómo puedo yo pasarlo mejor, cómo puedo yo enriquecerme más, cómo puedo yo tener pues una serie de materias o de bienes materiales y tal, ¿no? Y la otra forma de plantearte es, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que mi entorno y lo que yo pueda hacer por la sociedad en la que estoy pues sea lo mejor posible? ¿Cómo puedo yo hacer mejor servicio a quienes me rodean, ¿no? Y hay dos cosas que uno puede hacer siempre por quienes le rodean. En primer lugar es intentar resolverle carencias y necesidades que tenga, y en segundo lugar es hacerla feliz. Y yo creo que hacer feliz a la gente que te rodea es lo más bonito que uno puede hacer en la vida. Una de las pasiones que tiene su hija, María González Veracruz, a la que aquí conocemos bastante, es, aparte de la política, evidentemente, son las nuevas tecnologías, son las redes sociales, y de hecho ella también ha tenido la suerte de poder trabajar en eso que tanto le gusta, ¿no? El poder unir la política con esa faceta de su ocio y su tiempo libre, ¿no? Podríamos decir, en el Partido Socialista a nivel nacional. ¿A usted qué tal se le da las redes sociales? Le hemos visto que hace poquito ha creado una cuenta nueva en Twitter. Sí. ¿Usted la maneja o es su equipo más el que No, la manejo yo. Bueno, hubo en el tiempo de campaña más duro, donde tuve algún colaborador que me echaba una mano, pero bueno, ya eso ahora la cuenta de Twitter la llevo yo. No tengo el tiempo suficiente porque precisa mucho tiempo las nuevas tecnologías, estar pendiente y tal, pero sí me gusta, y sobre todo cuando hay algunas cosas que creo que son importantes, meterlas en Twitter, y desde luego me muevo muy bien en Facebook, que ahí ya soy... Todo un experto. Bueno, no sé si un experto, pero sí un veterano. ¿Le da consejos a su hija María de política? Hablamos de muchas cosas, sí. No soy persona de dar consejos, o sea, yo... más que otra cosa de dar tu punto de vista, de cómo lo ves tú, pero tu punto de vista que no tiene más valor ni está por encima de ningún otro punto de vista. O sea, yo soy una persona que creo en la participación en todo, la participación en las direcciones. Yo he hecho una dirección participativa, una dirección colaborativa, donde yo creo que todo el mundo tenemos que aportar. Yo soy de aquello de que 8 ojos ven más que 4, o sea, y más que 2, seguro, o sea que... Pero bueno, es verdad que bueno, hay a veces ópticas donde merece la pena eso que ahora se dice, que como todas las cosas que se ponen de moda, eso de darle una vuelta, ¿no? Pues a veces se le dan a la cosa 1 o 2 vueltas,
y siempre se consigue acercarme a la realidad que cuando tomas la decisión de forma impetuosa y tal. Pero bueno, si me permite, ahí también me dan muchos consejos, ¿eh? ¿Qué siente usted cuando pasa por la avenida Teniente Flomesta en Murcia, ve la delegación del gobierno que se le queda a un lado y usted tiene que seguir para adelante e irse hoy me ha pasado, a la calle Princesa? Hoy me ha pasado al revés. Hoy venía de Princesa y he pasado por Teniente Flomesta. Pues bueno, 4 años apasionantes, 4 años en los que he tenido el honor, que para mí no era ni esperable, ni de haber representado al gobierno de España en la región de Murcia, de trabajar por mi tierra, porque yo me sigo sintiendo muy socialista, pero muy murciano. O sea, yo creo que la región debe de estar siempre ahí, yo la llevo ahí. Yo digo que nací debajo de un limonero, pero no he perdido mi esencia huertana y murciana. Y bueno, la verdad que tal vez lo que más me impresiona de esa etapa es haber vivido allí. Haber estado 4 años fuera de casa, viviendo por hacer un servicio, en otras condiciones diferentes a las tuyas, y bueno, que estoy contento de haber recuperado mi casa y un poco mis amigos, aunque ahora ya con la Secretaría General, mis amigos... Tampoco hay mucho tiempo, ¿no? Mis amigos también dicen que tampoco gana tanto. No los convencemos a ellos entonces. Bueno, ahí está, son muy buena gente, es verdad. Mira que aguantan, ¿eh? Y todavía no... Usted lo ha dicho en repetidas ocasiones durante la entrevista, que se siente murciano de nacimiento y murciano de corazón. ¿Qué es lo que más le gusta hacer aquí en Murcia? ¿Con qué disfruta? Todo. O sea, Murcia es una región impresionante. En primer lugar porque tiene unos contrastes. Jumilla o Yecla no tiene nada que ver con La Manga, y La Manga no tiene nada que ver con Moratalla o con el noroeste, y bueno, el contraste ese me encanta. Pero a la misma vez me encanta el sol, la luz de Murcia es extraordinaria, ¿no? Esta primavera murciana, aparte de nuestra playa y sobre todo su gente. Los murcianos y las murcianas son gente extraordinaria, o sea, son gente trabajadora, gente... Bueno, yo he podido tratarlas mucho en mi paso por la profesión, en muchos pueblos. Es que te encuentras cada gente desprendida, cariñosa, con ganas, o sea... Es gente muy afable, gente muy hospitalaria, gente, ya digo, muy trabajadora, y que su objetivo es sacar a la familia adelante y vivir en la calle, porque me acuerdo que no hace mucho hubo un reportaje sobre Murcia muy bonito, que el gran titular que ponía es Murcia, la ciudad que vive en la calle, y yo cambié lo de ciudad por lo de la región que vive en la calle, ¿no? Esto que cuando te metes en el centro de Europa o en el centro de España, pues la gente está más recogida en sí, ¿no? Este ser mediterráneo, ¿no? Abierto, jovial, enrollado, con muy buen eso. Yo creo que bueno, Murcia es un encanto. Murcia, yo he tenido oportunidad de irme de Murcia y nunca he aceptado esas oportunidades. Me gusta mi tierra, me gusta mi Murcia, y desde luego me molesta que haya nadie que me quiera dar lecciones de murcianía, porque creo que esto no es una competición, pero que cada uno las cosas las vive como las siente. Y yo siento Murcia y desde luego me siento con muchísima responsabilidad y a la vez con muchísima ilusión de poder trabajar por mi tierra y desde la medida de mis posibilidades mejorar en lo posible pues la vida en mi región, que yo creo que no hay nada más hermoso. Luego, al igual, uno pues no tiene grandes fortunas, pero da igual, yo creo que siendo feliz, eso es lo importante. Bueno, pues lo que le deseamos es que ese sentimiento murciano, que ese buen rollo que desprenden los murcianos esté presente, que les sirva en esa nueva andadura al frente de la Secretaría General del Partido Socialista, que ese nuevo camino que ahora empieza pues esté rodeado de muchas cosas buenas, porque como usted decía, se necesita una alternativa, y en esta región, para que crezca, tiene que haber 2 partidos fuertes que puedan tener esa alternancia de gobierno. Rafael González Tobar, muchísimas gracias por haber estado sentado en el plato de Tribune esta noche. Muchísimas gracias a vosotros, y la verdad que ha sido un placer. Es un placer siempre acudir a vuestra cita, pero sobre todo también poder comunicarse pues, con todos vuestros televidentes, y a la misma vez pues expresar unas ideas que son las mías y que yo pues creo en mi humildad que son ideas que son buenas para esta región. Pues expresadas han quedado esta noche. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Chicas, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Y a ustedes, lo dicho, también les esperamos el próximo martes a partir de las 10:15 aquí en Tribune. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.